Literatura latina. Tema 3. La comedia latina. 1. Introducción. Concepto y género literario. El drama, que engloba tragedia y comedia, es un género literario que, además de ser un texto con acompañamiento musical, implica una acción para cuya representación se necesitan unos actores y un público. Las diferencias del teatro con otros géneros literarios son el soporte, la forma y su subdivisión. El soporte. El texto no está destinado a la lectura en papel, sino a la representación en un escenario. Su forma. Este género literario se escribió en verso desde la antigüedad hasta el siglo XIX. Y su subdivisión. Tiene dos subgéneros que se diferencian por su lenguaje, tono y contenido: tragedia y comedia. En la tragedia, el protagonista se enfrenta a un destino adverso, que suele culminar con su muerte o con la destrucción de su mundo. En Roma podemos señalar como autor a Séneca de Córdoba, como único autor del cual se conservan las tragedias completas. Por otro lado, la comedia tiene como objetivo provocar la hilaridad del público mediante tramas de enredo con un final feliz y personajes cuyos defectos se evidencian, como el avaro, el fanfarrón, etc. En Roma, donde la comedia tuvo más éxito que la tragedia, destacaron Plauto y Terencio. Organización de los Ludis Caenici. Las representaciones teatrales Ludis Caenici eran para los romanos un espectáculo más que formaba parte de los festivales organizados en Roma en honor a diversas divinidades. Dichas representaciones eran gratuitas y de su organización general se encargaban unos magistrados, los ediles. Las representaciones teatrales se llevaban a cabo, al principio, en un trozo de terreno acotado, al aire libre, con los espectadores de pie o sentados en el suelo. Los primeros edificios de piedra se erigieron a mediados del siglo I a.C. Pompeyo mandó a construir el primero en el 55 a.C., o sea, a mitad del siglo I. En ellos se aprecian diferencias significativas con respecto a los teatros griegos. En primer lugar, los griegos solían aprovechar declives naturales para disponer su graderío semicircular, mientras que los romanos pudieron levantar edificios exentos. También la práctica eliminación del papel del coro en las representaciones romanas conllevó a la reducción de la orquesta, que pasó de ser circular en Grecia a ser semicircular en Roma. Además, el escenario romano disponía de un decorado fijo que simulaba una estructura arquitectónica. Los actores eran siempre varones y representaban varios papeles, incluso femeninos, cambiando de indumentaria y de peluca. Eran habitualmente extranjeros o libertos y gozaban de no muy buena reputación. 2. Subgéneros de la comedia latina. La comedia latina tuvo 4 subgéneros esenciales: la fábula paliata, la fábula togata, la atelana y el mimo. Todos estos una estrecha interdependencia. La fábula paliata y la togata nacen del teatro griego. Sus modelos son los autores de la comedia nueva griega, como Menandro, que presenta una temática de enredos amorosos con situaciones y personajes muy estereotipados. En la fábula paliata, los nombres, su vestimenta y geografía que recorren sus personajes son griegos, aunque su ingenio y su lenguaje están sacados de las calles de Roma. En contraposición, se denomina fábula togata a la comedia de ambientación romana, pues la toga es la vestimenta nacional romana, por eso togata. Había otro teatro más popular y propiamente romano, las atelanas, representaciones improvisadas y rudimentarias con una cierta línea argumental, en las que los personajes eran siempre los mismos: Papus, el vejete enamorado; Macus, el safio glotón; Bucus, el fanfarrón, y más personajes estereotipados. También el mimo era de origen romano. Se representaba en fiestas y consistía en parodias de mitos, burlas, etc. Al hablar de la comedia latina hay que partir siempre de un hecho concreto. Tan solo se conservan 26 comedias completas de solo 2 autores, Plauto y Terencio, cultivadores de un mismo subgénero, la fábula paliata. El hecho de que estas comedias se conserven no significa que eran los mejores comediantes, sino simplemente los que se conservaron. Plauto. Tito Maquio Plauto gozó de gran popularidad en su época. Se le ascriben hasta 130 obras, de las cuales solo se tienen por auténticas 21. Algunos títulos importantes son Anfitruo o Anfitrión, Mostelaria, Pseudolus, Viles Gloriosus, Aulularia o Captivui. Plauto se inspiró en los autores de la comedia nueva griega
y la mayoría de sus obras son variaciones sobre temas conocidos. El motivo del doble que genera confusión, la rivalidad entre un joven y un anciano para conquistar a una muchacha, las diferencias generacionales entre padres e hijos y más. Los personajes eran los mismos que las comedias griegas. El Senex, el Adolescens, de buena familia, juerguista y amante de la buena vida, el Servus, simpático, inteligente e intrigante, el Miles, casi siempre ridiculizado por su fanfarronería, el Parasitus, que se cuela en cualquier banquete, y en los papeles femeninos destacan la cortesana y la alcahueta. El argumento estaba lleno de situaciones de enredo, engaños y confusiones. Plauto adaptó los originales, introduciendo elementos como canciones y danzas, y añadió variedad y originalidad a los temas y a los personajes, porque su intención es hacer reír al público romano. Donde reside el mérito indiscutible de este autor es en el uso del lenguaje. En sus obras encontramos todo lo que podía venir de boca de un romano de su tiempo, desde el insulto grosero a la parodia del estilo artificioso. Tiene una gran fuerza cómica, ya que es un hombre del pueblo que escribe para el gran público, por lo que su obra posee un carácter popularidad que le da su originalidad. Por último tenemos a Terencio. Se conservan las 6 comedias que escribió, basadas en obras griegas conocidas: Adelphoe, Andria, Eunucus, Geautotimorumenos, Hequira y Formio. Las obras de Terencio no contentaron ni al gran público ni a los literatos. Terencio es fabuloso en su técnica de la composición, la habilidad para ensamblar escenas y situaciones. El autor dibuja personajes con gran finura psicológica. Además, escribe en latín puro y refinado, sin la espontaneidad del lenguaje de Plauto. Los personajes de Terencio no conectaban con el pueblo como lo hacía Plauto, por ser Terencio de la aristocracia y no del pueblo. Por eso no contentaron al gran público y a los literatos tampoco los contentaron.